Se burló de mi comida delante de todos. Luego la probaron y se quedaron paralizados. Todos se volvieron para mirarla, con una mezcla de sorpresa, admiración y confusión en sus expresiones. La risa que había seguido a su cruel comentario se desvaneció al instante, reemplazada por un silencio pesado que hizo que el rostro de mi hija palideciera. Pude ver la incredulidad en sus ojos mientras se esforzaba por comprender lo que acababa de suceder. Me había pasado horas preparando la comida, no para recibir halagos, sino por la pura satisfacción de crear algo con cuidado e intención. Mi hija nunca había sido paciente con mi cocina, siempre dispuesta a hacer una broma o a arrugar la nariz ante la más mínima imperfección. Sin embargo, esa noche algo había cambiado. Los sabores que había puesto con esmero eran innegables, exigiendo respeto de todos los que los probaron. Ella intentó restarle importancia, pasando los dedos por su servilleta como para borrar la vergüenza, pero el momento había adquirido un peso que no podía disipar. Sus amigos, que la habían acompañado en la burla, la miraron con vacilación, inseguros de cómo reaccionar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el acto de preparar la comida, algo que siempre había visto como una labor de amor privada, se había convertido de repente en una declaración poderosa. La habitación se sintió diferente después de eso. Las conversaciones se habían ralentizado y el aire estaba denso con una mezcla de asombro y tensión. Yo seguí sirviendo, cuidando de mantener la compostura, mientras mi hija evitaba mi mirada. La noté inquieta, retorciendo un mechón de pelo, como si estuviera tratando de desentrañar la verdad que acababa de descubrir, que su burla había juzgado mal no solo mis habilidades, sino la profundidad de mi paciencia y destreza. Sus amigos comenzaron a comentar en voz baja sobre los sabores, con un tono de admiración. «No me esperaba esto», dijo uno, trazando una delicada línea en el plato con un tenedor. «Es increíble», susurró otro casi con reverencia. Mi hija abrió la boca, luego la cerró de nuevo, como si estuviera buscando palabras que pudieran deshacer el momento, pero no encontró ninguna. Sentí un cambio en su percepción, un respeto incipiente que nunca antes había mostrado. Me fui al borde de la habitación, me serví una taza de té y observé la forma en que la gente se demoraba en la comida, la cuidadosa atención que daban a cada bocado. Era un testimonio del trabajo invisible detrás de los sabores. Nunca había buscado reconocimiento, sin embargo, el reconocimiento ahora encontraba su camino, sutil pero innegable, a través del medio del gusto y la experiencia. Finalmente se acercó a mí, con vacilación, como si estuviera tanteando el terreno. «Yo no pensé que estaría tan bueno», murmuró, con la voz apenas audible. No le respondí de inmediato, dejando que el silencio reforzara la lección que estaba empezando a entender, que el juicio hecho a la ligera, sin conocimiento ni cuidado, puede fallar ante el esfuerzo y la habilidad. La noche continuó, y su anterior burla había desaparecido por completo. En su lugar se demoraba cerca de la mesa, observando, curiosa y ligeramente humilde. Noté que sus amigos también comenzaron a tratarla de manera diferente, con bromas suaves dirigidas a su propia sorpresa en lugar de a mí. La dinámica había cambiado sutilmente, un nuevo equilibrio que surgía del simple acto de probar lo que yo había preparado. A medida que se recogían los platos, ella intentó replicar mi trabajo de a poco, haciendo preguntas sobre ingredientes, técnicas y tiempos. Su anterior burla se había transformado en una curiosidad genuina, y me encontré respondiendo con paciencia, explicando el razonamiento detrás de cada decisión, la intención detrás de cada combinación. La vi tomando notas mentalmente, con una concentración que rara vez había observado. Más tarde, se quedó en la cocina mientras preparaba el postre, observando con atención, intentando emular la precisión de la que se había burlado horas antes. La dejé, guiándola sutilmente sin dar instrucciones claras. La lección se desarrollaba de forma natural. El respeto se gana con la experiencia, y la comprensión solo puede llegar a través de la paciencia y la atención. Sus amigos comenzaron a preguntar por las recetas, buscando mi orientación para sus propios intentos. Me di cuenta de que el impacto de la comida se había extendido más allá de un solo momento. Había creado una onda, una influencia silenciosa que redefinió las percepciones y las interacciones. La misma hija que se había burlado sin pensar ahora era parte de un pequeño círculo que buscaba conocimiento. Me preguntó si podía intentar hacer el postre ella misma.
Asentí, le entregué las herramientas y los ingredientes, dejándola aprender a través del ensayo y error. Sus movimientos eran vacilantes al principio, cometiendo errores con vergüenza, pero poco a poco encontró ritmo y confianza. Observé en silencio, reconociendo que esto no era simplemente sobre cocinar. Se trataba de la paciencia y la diligencia necesarias para crear algo significativo. Cuando presentó el postre en la mesa, sus amigos lo probaron, levantando las cejas con sutil sorpresa una vez más. Había capturado parte de la esencia, y aunque no era perfecto, los sabores hablaban de esfuerzo, observación y cuidado genuino. Su rostro se iluminó con una mezcla de orgullo y alivio. La lección de humildad había comenzado a solidificarse. Esa noche se disculpó en voz baja por su anterior burla, un gesto que nunca había esperado. «Me equivoqué al burlarme», dijo, evitando mis ojos al principio. No entendía lo que implicaba. Acepté sus palabras en silencio, dejando que el reconocimiento hablara más fuerte que cualquier halago que pudiera ofrecer. El momento era suyo, un sutil reconocimiento de crecimiento a través de la experiencia. Los días siguientes noté un cambio en su actitud no solo hacia la cocina, sino hacia el esfuerzo y la creatividad en general. Abordaba las tareas con más atención, menos juicio impulsivo y un respeto silencioso por el trabajo detrás de los resultados. Me di cuenta de que una sola noche, a través del gusto y la paciencia, había provocado una transformación que ninguna palabra o lección podría haber logrado. Sus amigos seguían comentando de manera positiva sobre sus intentos, y ella comenzó a compartir el conocimiento que había obtenido de la observación. Vi crecer su confianza, atemperada por la humildad, a medida que aprendía a equilibrar el orgullo con la comprensión. La burla había sido reemplazada por la curiosidad, y la lección había trascendido la cocina misma. Comenzó a hacer más preguntas sobre técnicas, combinaciones de sabores y presentación, cada pregunta revelando un interés más profundo y una voluntad de aprender. La guié con sutiles indicaciones, cuidando de no opacar su propio descubrimiento. La alegría que encontraba en la creación, una vez vista como algo trivial, se había convertido en una fuente de orgullo y participación. Una tarde, recreó un plato completamente sola, sorprendiéndose incluso a sí misma con el resultado. Me llamó, nerviosa pero ansiosa por recibir comentarios. Lo probé, cuidando de no mostrar preferencia, pero sus ojos reflejaron mi satisfacción. El equilibrio de sabores, aunque imperfecto, reveló comprensión, paciencia y esfuerzo genuino. La elogié con consideración, haciendo hincapié en la diligencia y la intención por encima de la perfección. Su confianza ahora se extendía a compartir comidas con amigos, guiando pequeñas reuniones en la cocina. Observé en silencio cómo manejaba las tareas, ajustaba los sabores y respondía a las sugerencias. Su anterior arrogancia había sido reemplazada por un espíritu colaborativo, informado por el respeto y la experiencia. A medida que pasaban las semanas, su habilidad culinaria mejoró constantemente, cada éxito reforzando las lecciones de paciencia, atención y humildad. La vi crecer, dándome cuenta de que lo que había comenzado como un momento de vergüenza pública se había transformado en un viaje de aprendizaje, maestría y autodescubrimiento. Finalmente, comenzó a crear sus propias recetas, experimentando audazmente mientras mantenía la precisión y el cuidado que había aprendido. Sus amigos se maravillaron de la transformación. La chica que se había burlado ahora guiaba, instruía e inspiraba. Vi la culminación del esfuerzo, la paciencia y la orientación reflejada en su confianza. La cocina se convirtió en un espacio compartido de aprendizaje, creatividad y respeto. Ya no se burlaba, y sus amigos reflejaron la nueva apreciación. La transformación fue sutil pero completa. La humildad, la curiosidad y el esfuerzo habían reemplazado el ridículo, la impaciencia y el desdén. En la noche final de esta transformación, se volvió hacia mí con una sonrisa tranquila. «Gracias», dijo, simple pero de corazón. Asentí, reconociendo que la lección se había interiorizado por completo. La verdadera habilidad exige respeto. La paciencia enseña humildad y el cuidado transforma tanto al que lo hace como al que lo observa. La cocina zumbaba con expectación, una sinfonía baja de salsas hirviendo a fuego lento, utensilios tintineando y el ocasional silbido de algo friéndose. Cada sonido parecía amplificado a medida que los sabores comenzaban a mezclarse,
creando una atmósfera densa de expectación. Por la habitación, sus amigos se quedaban, vacilantes a intervenir, observando cómo cada movimiento, deliberado y preciso, moldeaba el resultado de un plato que exigía atención. Un solo ingrediente fuera de lugar podía deshacer el equilibrio. Sin embargo, ella se movía con una confianza nacida de meses de experimentación paciente, el peso de la responsabilidad llevado a la ligera sobre sus hombros. Un estallido repentino de aroma a cítricos barrió la encimera, cortando los olores más ricos de las verduras asadas. Al observar las sutiles reacciones de quienes probaban, quedó claro que incluso un pequeño ajuste en el condimento había transformado la experiencia por completo. La risa estalló en voz baja al principio, luego se suavizó en murmullos de admiración, como si todos se dieran cuenta de que la comida frente a ellos era más que alimento. Era una narración que se desarrollaba y que involucraba la vista, el olfato y el gusto simultáneamente. Momentos de reflexión surgieron entre los movimientos. Cada revuelo, cada pizca de especia, se consideraba con cuidado. Los pensamientos sobre la textura, el contraste y la progresión corrían junto con las acciones físicas, una coreografía simultánea de mente y cuerpo. Los recuerdos de fracasos anteriores permanecían, dando forma a las elecciones de ahora. Una corteza quemada de un intento anterior le recordó que debía ajustar el calor más gradualmente, mientras que una salsa previamente poco sazonada fomentó aplicaciones más audaces de hierbas. De repente, un invitado hizo una pregunta sobre una combinación de sabores, una curiosidad inocente que reveló capas de complejidad. En lugar de simplemente responder, ella demostró, dejándolos presenciar el razonamiento detrás de cada adición y ajuste. Al ver cómo los ojos se abrían con comprensión, se dio cuenta de que su papel había cambiado de estudiante a maestra, que la influencia podía ganarse en silencio, a través del dominio en lugar de la afirmación. La luz del sol de la tarde se colaba por la ventana de la cocina, brillando en los utensilios pulidos y reflejándose en las superficies de los platos cuidadosamente emplatados. Con cada momento que pasaba, la habitación parecía latir con atención y participación. Incluso el observador más casual se sentía atraído, notando sutilezas que de otro modo habrían pasado desapercibidas. La forma en que una guarnición sugería frescura, la forma en que un chorrito de salsa invitaba a la anticipación, el suave contraste de texturas que hacía que cada bocado fuera memorable. Las preguntas surgían espontáneamente, poniendo a prueba tanto el conocimiento como la paciencia. ¿Por qué esta especia? ¿Por qué ahora? Cada pregunta era respondida con una explicación tranquila, o a veces con una demostración deliberada. La atmósfera cambió, la curiosidad reemplazó al juicio, y la risa ahora tenía calidez en lugar de escarnio. Al observar esta transformación, se hizo evidente que el respeto ya no se pedía, se había ganado en silencio. El estrépito de un utensilio caído apenas se notó a medida que la concentración se agudizaba. La precisión guiaba los movimientos, sin embargo, la creatividad fluía sin restricciones. Las elecciones sobre el tiempo, el calor y el condimento se volvieron intuitivas, informadas por la experiencia, pero guiadas por la imaginación. Probando, ajustando, observando y repitiendo. La habitación parecía suspendida en un momento en el que cada detalle importaba profundamente. En medio de este caos orquestado, una amiga ofreció tímidamente una sugerencia para una guarnición, dudando por miedo a ser juzgada. La sugerencia fue aceptada, probada y sutilmente integrada. El reconocimiento de la contribución de otra persona trajo una satisfacción tranquila, una lección de humildad y colaboración que se extendía mucho más allá del ámbito culinario. Cada plato se convirtió en una historia en sí mismo. El equilibrio de sabores, texturas y presentación hablaba de pensamiento, cuidado y experimentación. Los pequeños ajustes en el condimento crearon impresiones completamente nuevas. Un toque más de acidez iluminó una salsa compleja, mientras que un toque de especia ahumada añadió profundidad e intriga. Los observadores quedaron cautivados, probando cada bocado con deliberación y reflexión. Los recuerdos de burlas anteriores persistieron débilmente en su mente, una sombra contra la luz de los logros. Sin embargo, el contraste era iluminador. La misma risa que había dolido ahora reforzaba el crecimiento, destacando hasta dónde podían llevar la paciencia, la diligencia y la reflexión a la habilidad. En esta tranquila conciencia,
La confianza se estableció en un ritmo constante, sin pretensiones, pero innegable. Un suave zumbido de conversación se entretejió en la cocina a medida que surgían nuevas ideas. ¿Qué pasaría si un plato se deconstruyera y reconstruyera? ¿Se podrían superponer las texturas en una secuencia inesperada? ¿Se podría replantear un sabor familiar con un contraste sutil? Cada pregunta provocó la experimentación, un empuje deliberado contra las zonas de confort, guiado por la curiosidad y la observación. La experiencia táctil de manipular los ingredientes se volvió casi meditativa. Enrollar masa, batir espuma, doblar capas delicadas, cada acción era una extensión del pensamiento, una traducción de la comprensión en forma y sabor. Los dedos aprendieron a leer las texturas, anticipar las reacciones y responder de manera intuitiva, construyendo una maestría silenciosa que impresionaba sin jactancia. Un momento de duda llegó cuando una salsa se negó a emulsionarse, separándose a pesar de la técnica cuidadosa. En lugar de frustración, siguió un ajuste metódico, batido más lento, control preciso de la temperatura, una ligera modificación en la proporción. El éxito llegó, y con él, una sensación de resiliencia, reforzando la lección de que la paciencia y la observación a menudo superan al instinto solo. La disposición de los platos se convirtió en una narración deliberada. El contraste de colores, el ritmo visual y el equilibrio espacial transmitían narrativas sutiles que guiaban la experiencia del comensal. Los observadores se maravillaron, notando la consideración y la intención detrás de cada decisión, reconociendo que la habilidad culinaria se extendía más allá del gusto, hacia la percepción y la emoción. Las noches trajeron nuevos desafíos. Un ingrediente sorpresa, un plazo más ajustado o una solicitud inesperada de un invitado exigía improvisación. El razonamiento tranquilo y la adaptabilidad transformaron un desastre potencial en un triunfo, un testimonio de la integración de la experiencia, el conocimiento y la creatividad. Los observadores miraban fascinados cómo los errores se convertían en oportunidades. Se exploraron sutiles señales sensoriales, el aroma liberado en el primer revuelo, el chisporroteo que insinuaba la caramelización, la calidez de un pastel fresco llevado a los labios. Cada detalle moldeaba la anticipación y el disfrute, un recordatorio de que la maestría se extendía mucho más allá de la mecánica, involucrando la conciencia, el tiempo y la percepción. Las discusiones sobre las combinaciones de sabores se convirtieron en exploraciones colaborativas en lugar de debates. Las ideas se probaban, ajustaban y perfeccionaban colectivamente, cultivando un ambiente de curiosidad y descubrimiento compartido. La influencia se ejercía no a través del mando, sino a través de la competencia demostrada, la paciencia y el conocimiento. La libreta se llenó rápidamente. Las páginas repletas de observaciones, diagramas y reflexiones. Cada experimento se registró, analizó y conectó con intentos anteriores. Surgieron patrones, los éxitos se construyeron sobre los éxitos, los fracasos ofrecieron conocimiento, y una clara evolución de la habilidad y la comprensión se hizo visible a lo largo del archivo creciente. Una llovizna suave afuera añadió un ritmo ambiental al enfoque de la cocina. El vapor subía de las ollas hirviendo, cortando el olor de las hierbas y las verduras asadas. Cada capa sensorial sumaba a la experiencia, sumergiendo a todos los presentes en un entorno rico y multidimensional, donde el aprendizaje, la observación y la experimentación se entrelazaban sin problemas. Se probaron nuevas texturas, mousses aterciopelados, capas crujientes, centros tiernos. Los observadores notaron el contraste, la interacción y la atención deliberada que dio forma a cada bocado. Las diferencias sutiles que podrían pasar desapercibidas en la prisa fueron reconocidas y apreciadas en este entorno cuidadosamente cultivado. Llegaron de nuevo fallos inesperados, salsas que se cortaban, masas que no subían lo suficiente, sabores que chocaban. Cada uno fue recibido con una evaluación tranquila, corrección sistemática y una determinación silenciosa que reforzó tanto la habilidad técnica como la compostura emocional. Los errores se convirtieron en un lienzo para el aprendizaje, no en una fuente de vergüenza o frustración. La amistad y la mentoría se entrelazaron. Los observadores aprendieron no solo de la orientación,
sino también al presenciar el proceso, la reflexión y la adaptación. La paciencia se volvió contagiosa, la curiosidad infecciosa y el respeto creció de forma orgánica, reforzado por la competencia demostrada a lo largo del tiempo. Las ideas fluyeron en exploraciones de varios platos, donde cada plato se basaba en el anterior, creando progresión, contraste y cohesión. Los observadores notaron la cuidadosa planificación, pero también la improvisación fluida que permitió que cada momento respondiera a la realidad, mezclando la estructura con la creatividad sin problemas. Las sutiles exploraciones de los contrastes de temperatura mejoraron la participación, elementos fríos contra componentes calientes, texturas suaves contra bocados crujientes. Cada variación se probó, registró y perfeccionó, profundizando la comprensión del impacto sensorial. Se incorporaron ingredientes de regiones lejanas, se estudiaron y se adaptaron, ampliando el conocimiento de los perfiles de sabor y la técnica. La investigación cultural sirvió de base para la experimentación, uniendo la curiosidad con la habilidad práctica. Las conversaciones provocaron nuevos enfoques. ¿Y si una salsa fuera ahumada? ¿Y si se invirtiera la textura? La curiosidad colaborativa impulsó la experimentación aún más, fomentando un entorno en el que el aprendizaje era tanto social como personal. El tiempo y la secuencia se convirtieron en un punto central. Cuándo añadir una guarnición delicada, cuándo dejar reposar un pastel, cuándo mezclar los aromas para lograr el máximo efecto. La observación y la reflexión guiaron cada elección, cultivando la intuición basada en la experiencia. Incluso los detalles menores, la dirección del batido, la modulación del calor, la superposición de ingredientes, fueron analizados y refinados. Cada ajuste tenía un significado, reforzando la comprensión de cómo las acciones sutiles influían profundamente en los resultados. Observar las reacciones a cada plato se convirtió en un ejercicio analítico. Las expresiones faciales, las pausas y los comentarios ofrecían información sobre la percepción, la preferencia y la respuesta emocional. Este ciclo de retroalimentación sirvió de base para los perfeccionamientos y las innovaciones en tiempo real. La interacción del sonido, el aroma y las señales visuales se probó ampliamente. Un chisporroteo sugería la caramelización, una hierba fragante prometía sabor y el equilibrio de colores invitaba a la anticipación. La armonía sensorial se buscó meticulosamente. La colaboración con los compañeros enfatizó la experimentación, la reflexión y la orientación. Los errores se replantearon como oportunidades de aprendizaje y el éxito se celebró de forma colectiva, reforzando tanto la habilidad como la confianza relacional. Los experimentos de varias capas probaron combinaciones de sabor, textura, aroma y presentación. Los observadores se maravillaron de la complejidad, pero encontraron accesibilidad, apreciando la consideración y la intención incrustadas en cada plato. La reflexión entre tareas permitió la integración de conocimientos pasados, asegurando que los errores sirvieran de base para futuros intentos y que los éxitos se replicaran estratégicamente. El ciclo de observación, reflexión, experimentación y perfeccionamiento se volvió continuo. La paciencia y la persistencia dieron forma a cada acción: batido lento, superposición cuidadosa, doblado suave, sazonado deliberado. La maestría se reveló gradualmente, no a través de la velocidad, sino a través de un compromiso consciente con cada detalle. La habitación se llenó de expectación. Los sentidos se agudizaron a medida que los platos se acercaban a su finalización. Cada elección, desde el tiempo hasta el condimento, fue deliberada. Cada pequeño ajuste contribuyó a un todo armonioso. Los amigos miraban con asombro, totalmente inmersos en el proceso que se desarrollaba. Un leve aroma a ajo asado se mezclaba con la dulzura de las cebollas caramelizadas, creando un olor que parecía llamar la atención antes del primer bocado. Alrededor de la cocina, los observadores se inclinaron instintivamente, atraídos por la promesa del descubrimiento. Cada movimiento era intencional: doblar, batir, ajustar el calor. Pero el ritmo subyacente era casi musical, una combinación de instinto, experiencia y pensamiento deliberado que reflejaba meses de práctica y experimentación cuidadosas.
Las preguntas surgieron espontáneamente del grupo. ¿Y si la textura se invirtiera? ¿Podría un toque de cítricos alterar el equilibrio? Cada pregunta se respondió con una demostración paciente que revelaba no solo la respuesta, sino el razonamiento detrás de la elección. La curiosidad se convirtió en un puente entre el observador y el creador, y cada explicación profundizó la comprensión, fomentando una atmósfera de aprendizaje colaborativo en lugar de una simple observación. El vapor se enroscaba en la luz del sol, atrapando las motas de polvo y bailando sobre las encimeras llenas de cuencos, batidores y cucharas de medir. La cocina, que una vez fue un campo de batalla de burlas, se había transformado en un laboratorio de exploración sensorial. Cada olor, cada sonido, cada señal visual contribuía a la experiencia inmersiva, mientras las manos se movían con precisión, respondiendo instintivamente a los cambios en la textura y el aroma. Una salsa estuvo a punto de cortarse, amenazando con deshacer horas de trabajo cuidadoso. Sin embargo, una evaluación tranquila y un ajuste sutil la rescataron del fracaso. Los observadores vieron cómo una pizca de estabilizador y un batido lento y rítmico trajeron la cohesión, un pequeño milagro de paciencia y comprensión. La lección era inconfundible. Los errores no eran el enemigo, sino oportunidades para la comprensión y la adaptación. Un sutil chorrito de glaseado atrapó la luz a medida que se aplicaba, añadiendo un brillo que transformó un plato humilde en una creación elegante. La atención al detalle se convirtió en un lenguaje, comunicando cuidado e intención sin palabras. Los amigos notaron estos matices. Su admiración silenciosa llenó el espacio de una manera en la que la risa nunca lo había hecho. Los momentos de reflexión marcaron el trabajo. Entre el batido y el doblado, el probar y el ajustar, el tiempo se ralentizó lo suficiente para la observación. Se analizaron las texturas, se equilibraron los sabores y se evaluaron los aromas, creando un ritmo en el que el pensamiento y la acción eran inseparables. Cada reflexión sirvió de base para el siguiente movimiento, haciendo de la intuición un producto de la evaluación consciente. Surgieron nuevas combinaciones de sabores a medida que ella experimentaba audazmente con hierbas, especias e ingredientes de temporada. Una pizca de pimentón ahumado aquí, un susurro de ralladura de cítricos allá, adiciones sutiles transformaron los platos familiares en experiencias por capas. Los observadores probaron, se detuvieron y comentaron, formando un ciclo de retroalimentación que guió el perfeccionamiento sin disminuir la autonomía. Un ingrediente derramado, inicialmente alarmante, se transformó en una oportunidad creativa. La improvisación convirtió un desastre potencial en innovación, demostrando no solo la habilidad técnica, sino también la compostura bajo presión. Los amigos se maravillaron, presenciando la resiliencia y el ingenio en acción, aprendiendo que la flexibilidad y la previsión a menudo superaban la técnica de memoria. La luz se movió a través de la ventana a medida que la tarde se extendía hasta la noche, resaltando las texturas y los colores de una manera que mejoraba el atractivo visual. Cada plato se convirtió en una composición, cada guarnición deliberada, cada elemento que contribuía a una narración sensorial holística. La interacción del color, la forma y el sabor comenzó a rivalizar incluso con las comidas más cuidadosamente compuestas de los chefs profesionales. Se exploraron las diferencias sutiles en la temperatura. Salsas calientes sobre componentes fríos, elementos crujientes emparejados con centros tiernos, guarniciones heladas que contrarrestaban la riqueza. Los observadores notaron estos contrastes, probando con una mayor conciencia y descubriendo capas de experiencia que antes no se habían notado. La conversación fluía en tonos mesurados, marcada por preguntas y sugerencias. Los observadores que antes se habían reído ahora participaban con seriedad, ofreciendo ideas, recibiendo orientación y probando hipótesis bajo una supervisión cuidadosa. Cada interacción fortaleció tanto la habilidad como la cohesión social, transformando la curiosidad en una maestría compartida. La libreta se hizo densa con observaciones, diagramas y reflexiones, un testimonio de la práctica disciplinada.
Las páginas documentaban los experimentos exitosos junto con los fracasos, notas sobre la textura y el aroma y planes estratégicos para futuras innovaciones. Consultarla se convirtió en un ritual, un medio para unir los conocimientos pasados con las exploraciones en curso. Los éxitos inesperados proporcionaron momentos de triunfo tranquilo. Una salsa perfectamente equilibrada, un pastel que se elevó sin fallos, un maridaje de sabores complejo ejecutado con precisión. Todo se convirtió en un recordatorio de que el esfuerzo deliberado, la reflexión y la paciencia producían resultados más allá de las expectativas iniciales. Los observadores vitorearon en voz baja, interiorizando las lecciones tanto del proceso como del resultado. Los sonidos ambientales, el silbido de una sartén, el tintineo de los utensilios, el suave golpeteo de las cucharas para revolver, contribuyeron al ritmo de la creación. La cocina vibraba con energía, un entorno vivo donde cada sonido, olor y movimiento jugaba un papel en la experiencia inmersiva. Los observadores absorbieron no solo el sabor, sino la coreografía de la preparación, obteniendo una comprensión holística del oficio. La mentoría se extendió de forma natural a través de la orientación en la experimentación. Los amigos aprendieron a confiar en la intuición mientras se mantenían atentos a la retroalimentación, mezclando la independencia con el aprendizaje colaborativo. Cada éxito reforzó la confianza, cada error ofreció conocimiento y cada observación se convirtió en parte de un cuerpo de conocimiento en evolución. El emplatado se hizo cada vez más elaborado, equilibrando el atractivo visual con la consideración funcional. Los colores se organizaron para guiar la vista, las texturas para mejorar el contraste y el aroma para preparar el paladar. Los observadores se maravillaron de la sofisticación, reconociendo que la maestría se extendía más allá del gusto a la percepción, la anticipación y la experiencia. Los ingredientes de temporada se exploraron de forma creativa, integrando opciones locales y sostenibles en los experimentos. La conciencia del tiempo, la integridad del sabor y el contexto ambiental profundizó la comprensión, lo que ilustra que la habilidad culinaria abarcaba tanto el arte como la responsabilidad. La improvisación se volvió más matizada. Los ingredientes que faltaban, el tiempo alterado o los desafíos del equipo se convirtieron en oportunidades para la adaptación estratégica. Cada elección se guió por la observación previa, la habilidad técnica y el juicio intuitivo, lo que reforzó tanto la competencia como la creatividad. La compleja superposición de sabores se convirtió en un punto focal. Las notas saladas, dulces, amargas y ácidas se entrelazaron con consideración, creando profundidad e intriga con cada bocado. Los observadores probaron deliberadamente, notando contrastes y armonías, a menudo expresando sorpresa por la sutileza y sofisticación logradas. Las conversaciones provocaron la experimentación, ya que los compañeros plantearon escenarios hipotéticos. ¿Y si la acidez se exagerara? ¿Y si se invirtieran las texturas? Cada pregunta provocó nuevos ensayos, lo que reforzó la curiosidad colaborativa e impulsó la innovación. La atención al tiempo y la secuenciación se volvió crítica. Las guarniciones, las salsas y los componentes se aplicaron en un orden preciso, equilibrando el sabor máximo, la textura y el impacto visual. Los observadores aprendieron a reconocer la influencia de una orquestación cuidadosa, apreciando cómo la anticipación y la presentación podían elevar la experiencia. Incluso los ajustes menores, una pizca de sal, un ligero aumento de la temperatura, un sutil movimiento de batido, tuvieron un impacto medible. Los observadores notaron cómo estas microdecisiones influyeron en el plato final, lo que enfatizó la importancia de la atención y la precisión. La interacción de las señales sensoriales se expandió. El aroma, el sonido, la disposición visual y el contraste táctil se integraron intencionalmente, mejorando la percepción y la participación. Los observadores absorbieron lecciones no solo en técnica, sino en la elaboración de la experiencia de forma holística. Los errores siguieron ocurriendo, pero cada uno se replanteó como una oportunidad valiosa. Una mousse colapsada se convirtió en una lección de estabilidad. Una salsa demasiado especiada reveló la importancia de la moderación, y un pastel, con un tiempo incorrecto, enseñó paciencia. Aprender a través del error se convirtió en un principio fundamental. El entorno colaborativo
se fortaleció a través de la exploración compartida. Los observadores aportaron ideas, probaron técnicas y presenciaron los resultados, interiorizando lecciones sobre la observación, la experimentación y la reflexión. Los experimentos de varios platos probaron la progresión, el contraste y la cohesión. Los observadores notaron cómo los sabores evolucionaban, las texturas se complementaban o contrastaban y los aromas guiaban la anticipación. Cada plato se convirtió en un capítulo de una narrativa más grande. Se perfeccionó la manipulación de la temperatura y el contraste sensorial. Los componentes fríos contrastaban con los elementos calientes. Las texturas crujientes se combinaban con capas tiernas y los aromas sutiles guiaban la percepción. Los observadores se volvieron cada vez más perspicaces e involucrados. La incorporación de sabores globales profundizó la comprensión de la técnica, el equilibrio y el contexto cultural. Se estudiaron, adaptaron y combinaron ingredientes de varias regiones, lo que mejoró tanto la creatividad como el conocimiento técnico. El ritmo de la actividad creó un laboratorio vivo. El revolver, doblar, sazonar, probar y ajustar se fusionó en ciclos continuos, cada uno influyendo en el siguiente. Los observadores se vieron arrastrados por el flujo, participando mental y emocionalmente en el proceso de creación. Las pausas reflexivas permitieron la integración de conocimientos. Los errores sirvieron de base para la estrategia. Los éxitos guiaron la replicación y la observación continua perfeccionó el juicio. El aprendizaje se volvió iterativo, acumulativo y dinámico. La precisión en el sazonado, el control del calor y el tiempo se convirtió en algo natural, pero la creatividad nunca se reprimió. Cada acción siguió siendo intencional, respaldada tanto por la comprensión como por la exploración. La anticipación sensorial guió las decisiones. Los aromas incitaron, las texturas prometieron contraste y los colores sugirieron sabor. Los observadores notaron estas sutilezas, apreciando la complejidad más allá del gusto solo. La mentoría enfatizó la observación, la reflexión y la independencia guiada. Los compañeros aprendieron haciendo, pensando de forma crítica y aplicando los conocimientos, cultivando tanto la competencia como la confianza. La secuenciación de sabores se volvió deliberada, creando experiencias por capas. Cada bocado reveló contrastes, armonía y evolución del sabor. Los observadores desarrollaron una comprensión matizada de la progresión y la composición. El emplatado interactivo atrajo a los invitados, invitando a la exploración táctil, visual y gustativa. La atención al detalle y la orquestación demostraron la maestría, guiando la percepción y dando forma al disfrute. Los desafíos inesperados se enfrentaron con compostura e innovación. Los fallos del equipo, los ingredientes que faltaban o las interrupciones en el tiempo se transformaron en oportunidades para soluciones creativas. La experimentación de texturas se profundizó. Las capas crujientes, los interiores tiernos y los componentes cremosos se equilibraron meticulosamente. Los observadores apreciaron tanto la habilidad técnica como la intención considerada. La exploración de los menús temáticos creció. Los platos se interconectaron por la narrativa, las señales sensoriales y la progresión, creando experiencias cohesivas e inmersivas. La experimentación colaborativa continuó. Los observadores aprendieron a plantear hipótesis, probar y reflexionar, guiados por una mentoría y un ejemplo sutiles. La creatividad y la habilidad evolucionaron simultáneamente. Un suave tintineo resonó desde la estufa mientras una salsa se espesaba de forma inesperada. El vapor se elevaba en suaves zarcillos que llevaban el aroma por toda la habitación, atrayendo todas las miradas hacia la olla hirviendo a fuego lento. El sutil baile de sabores que se desarrollaba debajo de la tapa exigía atención, y era imposible no sentir la tranquila tensión y anticipación entre los observadores que se acercaban. Cada movimiento en la cocina, desde un delicado remolino de una cuchara hasta el preciso rociado de sal de acabado, parecía amplificado, como si el aire mismo respondiera a la meticulosa orquestación de sabores, texturas y tiempo que se había convertido en algo natural para ella después de meses de experimentación implacable. En la esquina, un amigo cuestionó en voz baja una combinación de ingredientes, dudoso pero curioso. En lugar de simplemente proporcionar la respuesta, siguió una demostración.
Los sutiles cambios en la técnica y el tiempo se expusieron para que todos los vieran. Los observadores se inclinaron, absorbiendo más que los pasos en sí mismos. Absorbieron el razonamiento, el proceso de resolución de problemas y la lógica silenciosa que sustentaba cada decisión. El respeto estaba creciendo no a través de las demandas, sino de forma orgánica, nutrido por la demostración constante de habilidad, conocimiento e innovación considerada. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas, atrapando los bordes de las tablas de cortar, el borde de una sartén y el suave remolino de una reducción a fuego lento. Las sombras se movieron lentamente por el suelo y la cocina se sintió suspendida en una burbuja de energía enfocada donde el tiempo parecía estirarse, permitiendo que cada acción tuviera peso. El tintineo de los utensilios, el leve silbido del aceite y el suave murmullo de la conversación se combinaron en una sinfonía en capas que mejoró la experiencia sensorial, atrayendo a los observadores más profundamente a la actuación que se desarrollaba. Se produjo un fallo inesperado cuando un delicado pastel se derrumbó bajo su propio peso. En lugar de frustración, siguió una reevaluación deliberada, un ajuste sutil a la temperatura del horno, una cuidadosa manipulación de la textura de la masa y la incorporación de un elemento estabilizador transformaron el casi desastre en triunfo. Los observadores miraron con atención, presenciando la tranquila transformación del error en conocimiento, la encarnación de la paciencia y la reflexión como herramientas de maestría. Un nuevo y audaz experimento implicó superponer sabores inesperados, probando contrastes que parecían improbables pero prometedores. Elementos cítricos y ahumados, matices dulces y salados, texturas que iban de crujientes a aterciopeladas, todo se combinó en un cuidadoso equilibrio. Los observadores probaron lentamente, permitiendo que cada elemento se revelara, y los sutiles jadeos de sorpresa y deleite confirmaron el éxito. Momentos como este subrayaron el poder de la intuición atemperada por el conocimiento, la creatividad guiada por la experiencia y el coraje combinado con la precisión. La libreta, gastada por el uso constante, yacía abierta sobre la encimera, con páginas llenas de bocetos, anotaciones y observaciones. Cada entrada representaba ensayo, error, reflexión y adaptación. Consultarla se convirtió en un ritual, una pausa para conectar los conocimientos pasados con los experimentos actuales, un recordatorio de que el aprendizaje era iterativo y acumulativo. También se animó a los observadores a consultarla, notando que la maestría no era simplemente un talento innato, sino un producto de la observación disciplinada y la reflexión consciente. El ruido ambiental cambió cuando una tetera comenzó a silbar suavemente. El vapor se enroscaba hacia el techo. Un sutil aroma a hierbas asadas se mezclaba con el de las verduras caramelizadas, superponiendo señales sensoriales de una manera que preparaba la anticipación. Los observadores, una vez impacientes o escépticos, ahora se involucraban con una atención casi reverente. Su curiosidad transformada en admiración por la atención meticulosa a los detalles y la cuidadosa orquestación del entorno de la cocina. Surgieron espontáneamente preguntas sobre el proceso. ¿Por qué esta secuencia? ¿Podría otra técnica mejorar la textura? Cada pregunta se respondió con una explicación o demostración paciente, reforzando el aprendizaje a través de la observación y la participación práctica. El respeto continuó creciendo, enraizado no en la autoridad, sino en la competencia demostrada y el conocimiento considerado. La experiencia táctil de trabajar los ingredientes siguió siendo fundamental. Amasar, doblar, batir y revolver se convirtieron en una meditación, una extensión del pensamiento reflexivo en la acción física. Los dedos leían las texturas de forma intuitiva, respondiendo a señales sutiles de humedad, elasticidad y temperatura. Los observadores se dieron cuenta, algunos intentando emular, otros simplemente observando, absorbiendo lecciones en silencio a través de la participación en el proceso en lugar de la mera instrucción. Los contrastes de temperatura se volvieron cada vez más sofisticados. Salsas calientes combinadas con acompañamientos fríos, texturas crujientes con centros cremosos, aromas sutiles en capas para mejorar cada bocado. Los observadores probaron deliberadamente,
notando los matices y aprendiendo cómo la temperatura, la textura y el aroma podían crear una experiencia culinaria multidimensional. La colaboración floreció a medida que los compañeros aportaban ideas, probando hipótesis y recibiendo orientación a su vez. La cocina se convirtió en un laboratorio donde la curiosidad, la experimentación y la reflexión eran igualmente valoradas y donde cada error ofrecía una visión tanto como cada éxito. Esta dinámica transformó el aprendizaje en una experiencia colectiva, amplificando tanto la habilidad como la confianza. Un experimento particularmente ambicioso implicó deconstruir un plato familiar y reconstruirlo con texturas invertidas. Los observadores miraron con atención, intrigados por el enfoque conceptual, notando cómo cada elemento requería precisión, paciencia y una profunda comprensión tanto del sabor como de la forma. El resultado final fue recibido con un asombro silencioso, un testimonio de la creatividad y la maestría técnica. El compromiso sensorial se extendió más allá del gusto. La composición visual de los platos guiaba la atención. La interacción táctil de las texturas invitaba a la exploración y los aromas sutiles insinuaban una complejidad subyacente. Los observadores se volvieron más perceptivos con cada experimento, aprendiendo a reconocer la interacción de los sentidos como un componente crítico de la experiencia. Los contratiempos menores, salsas demasiado reducidas, capas ligeramente poco cocinadas, se manejaron con una evaluación tranquila y un pensamiento adaptable. La improvisación transformó un posible fracaso en innovación, lo que demostró la resiliencia, la compostura y la resolución de problemas en tiempo real. Los observadores se sintieron inspirados, interiorizando lecciones sobre la técnica y la mentalidad. Surgió un nuevo enfoque en la coherencia de varios platos, equilibrando la progresión, el contraste y la complementariedad. Cada plato se convirtió en parte de una narrativa más grande, diseñada para guiar los sentidos y las emociones de los comensales a través de una experiencia completa. Los observadores notaron señales sutiles en el sabor, la textura y el tiempo, apreciando la cuidadosa orquestación detrás de cada decisión. Los ingredientes de regiones lejanas se incorporaron de forma considerada, respetando la tradición mientras se experimentaba con la adaptación. Los observadores obtuvieron información tanto sobre el contexto cultural como sobre la versatilidad técnica, notando cómo el abastecimiento reflexivo mejoraba la profundidad y la innovación. La luz cambió a través de las ventanas a medida que se acercaba la noche, proyectando largas sombras sobre las encimeras cargadas de cuencos, batidores e ingredientes. El ritmo de la preparación, la degustación y el ajuste continuó sin cesar, una coreografía viva de observación, reflexión y creatividad. Los observadores se inclinaron, cautivados tanto por el proceso como por el resultado. Un estallido de aroma de un elemento caramelizante atrajo la atención, lo que indicaba un momento crítico. La degustación y el ajuste siguieron de inmediato, guiados por el instinto y el conocimiento refinado. Los observadores miraron en silencio, aprendiendo a través de la proximidad, la observación y la participación, absorbiendo lecciones que se extendían más allá de las simples recetas. La precisión en el sazonado, el tiempo y el control de la temperatura se volvió instintiva, pero la creatividad siguió sin restricciones. Cada decisión fue deliberada, equilibrando la habilidad técnica con el juicio intuitivo. Los observadores apreciaron la integración perfecta de la disciplina metódica y la exploración imaginativa. El sonido ambiental contribuyó a la experiencia. El silbido del aceite, el tintineo de los utensilios, el suave raspado de un cuchillo en una tabla. Cada señal auditiva proporcionó retroalimentación, una señal sutil de tiempo, calor o textura, mejorando tanto el proceso como la percepción. Los observadores absorbieron estas señales, aprendiendo a leer el entorno tanto como los ingredientes. La experimentación con la superposición de sabores se intensificó. Las sutiles notas dulces contrastaban con los matices salados, los toques ácidos iluminaban las salsas ricas y los elementos de especias inesperados desafiaban las expectativas. Las reacciones de los observadores, pausas, sonrisas, aprobación murmurada, confirmaron tanto el éxito técnico como la participación emocional,
surgió un desafío repentino cuando un ingrediente principal no funcionó como se esperaba. En lugar de pánico, un ajuste sistemático restauró el equilibrio, destacando la resolución de problemas, la flexibilidad y la resiliencia. Los observadores aprendieron el valor de la adaptación tranquila bajo presión. La presentación visual se volvió cada vez más compleja, con el color, la textura y la forma orquestados para guiar la percepción. Los observadores notaron la intencionalidad, entendiendo que la narrativa visual mejoraba la experiencia y el compromiso generales. La exploración sensorial se profundizó aún más. Se perfeccionaron los contrastes de temperatura, la interacción táctil y las señales aromáticas. Los observadores se volvieron cada vez más sensibles a las diferencias sutiles, ganando tanto aprecio como comprensión práctica. El compromiso colaborativo siguió siendo fundamental. Los amigos participaron activamente, ofreciendo hipótesis, probando técnicas y observando los resultados, fomentando el aprendizaje colectivo. La orientación fue sutil pero efectiva, enfatizando la observación, la reflexión y el pensamiento estratégico. El ritmo de la creación se vio marcado por la reflexión. Entre tareas, el tiempo permitía la evaluación, la hipótesis y el ajuste. Cada pausa servía de base para la siguiente acción, reforzando el aprendizaje y el perfeccionamiento iterativos. Se probaron repetidamente combinaciones de sabores complejas, con sutiles variaciones en la proporción, el tiempo y la técnica. Los observadores notaron mejoras graduales, interiorizando los principios de precisión, equilibrio y creatividad. Los éxitos inesperados provocaron una celebración tranquila, un sabor perfectamente equilibrado, una textura armoniosa o un plato elegantemente presentado reforzó la confianza y validó el enfoque iterativo. Los observadores reflejaron esta emoción, comprometidos tanto con el proceso como con el resultado. La luz ambiental, el aroma y el sonido se combinaron para crear un entorno sensorial rico. Los observadores experimentaron la comida como una inmersión total, aprendiendo no solo probando, sino observando, reflexionando y participando de forma sutil. La improvisación bajo presión siguió dando forma al crecimiento. Los fallos del equipo, la escasez de ingredientes y las interrupciones en el tiempo se convirtieron en oportunidades para demostrar la adaptabilidad y el ingenio. Los observadores se sintieron inspirados, notando la integración de la habilidad técnica, la resolución creativa de problemas y la compostura tranquila. La experimentación de varios platos exploró el ritmo, el contraste y la progresión. Los observadores desarrollaron la conciencia de la narrativa, notando cómo los elementos individuales contribuían a una experiencia cohesiva. El aprendizaje se extendió más allá del gusto, abarcando la anticipación, el compromiso y la reflexión. Los pequeños ajustes, casi imperceptibles, tuvieron un impacto profundo. Una ligera alteración en el calor, un sutil movimiento de batido o un ajuste menor en el tiempo cambiaron el sabor, la textura y la experiencia. Los observadores comenzaron a reconocer el significado de la atención y la meticulosidad. El emplatado interactivo fomentó el compromiso táctil y visual. Los observadores exploraron texturas, aromas y señales visuales, profundizando la apreciación de la orquestación multisensorial. La experiencia se volvió inmersiva, reforzando las lecciones de composición y presentación. El calor de la cocina parecía vibrar con una energía tranquila a medida que comenzaba un nuevo experimento. Un delicado equilibrio de sabores y texturas que exigía total atención. Los observadores se inclinaron, atraídos no solo por la promesa del gusto, sino por el ritmo del movimiento, el cuidadoso doblado de los ingredientes, el suave movimiento de una salsa para que adquiriera consistencia y los ajustes casi imperceptibles hechos por el instinto perfeccionado a través de la práctica repetida. Cada acción hablaba de disciplina entrelazada con creatividad y la atmósfera vibraba con anticipación a medida que comenzaban a surgir las primeras revelaciones sensoriales. Un sutil aroma a especias asadas se extendió por la habitación, lo que provocó reacciones instintivas en todos los presentes. Probar se convirtió en un acto de atención, un compromiso deliberado de los sentidos en lugar de un impulso apresurado. Los observadores se detuvieron, analizando cada capa de sabor,
notando contrastes y armonías y maravillándose de la transformación de ingredientes simples en una experiencia intrincada que trascendía las expectativas ordinarias. La habitación se sentía viva, cada individuo sintonizado con un ritmo compartido de creación y descubrimiento. El tiempo parecía estirarse a medida que la atención se centraba en los detalles de la técnica: el ángulo de un cuchillo, la consistencia de una mezcla, la temperatura precisa a la que una reducción alcanzaba su punto máximo. Cada elección era consecuente, pero se hacía con la confianza derivada de meses de observación, experimentación y reflexión. Los observadores se vieron atraídos por este proceso, interiorizando lecciones sobre la precisión, la paciencia y el poder silencioso de la acción deliberada. Surgió un desafío repentino cuando una delicada emulsión estuvo a punto de separarse. Una evaluación tranquila reemplazó la frustración. Un ajuste sutil en la temperatura y la técnica de batido restauró la cohesión. La transformación fue casi invisible pero profunda, enseñando una lección tácita de resiliencia y adaptación. Los observadores absorbieron no solo la habilidad técnica, sino la mentalidad necesaria para navegar por la complejidad y la incertidumbre. La luz cambió a medida que el sol se ponía, proyectando largas y cálidas rayas sobre las encimeras llenas de ingredientes y utensilios. La interacción de la sombra y la iluminación acentuó las texturas y los colores de los platos, lo que reforzó la idea de que la percepción visual era inseparable de la experiencia gustativa. Los observadores notaron estos detalles, aprendiendo a apreciar la sinergia de los sentidos y la importancia del entorno en la formación de la percepción. Surgió una discusión grupal en torno a la secuencia de sabores en un experimento de varios platos. Las ideas fluyeron libremente, las hipótesis se probaron y los pequeños ajustes se implementaron en tiempo real. La cocina se convirtió en un escenario de resolución de problemas colectiva, donde la observación, la experimentación y la reflexión se fusionaron sin problemas. El respeto por la habilidad y el conocimiento creció de forma natural, nutrido por la demostración constante y la participación reflexiva en lugar de la instrucción explícita. Se perfeccionaron aún más los contrastes de temperatura y textura, componentes crujientes contra bases cremosas, salsas calientes contra elementos fríos, aromas sutiles en capas para atraer la anticipación. Los observadores desarrollaron una mayor conciencia, aprendiendo a identificar señales sutiles y a apreciar la intencionalidad detrás de cada elección. La profundidad del compromiso se extendió mucho más allá del gusto, abarcando la observación, la reflexión y el aprendizaje compartido. Los éxitos inesperados se celebraron en voz baja, reconociendo la culminación de la cuidadosa observación, la experimentación paciente y la adaptación considerada. Una salsa perfectamente equilibrada, un postre con capas intrincadas o un aroma sutil que transformó la percepción reforzaron el valor de la diligencia y la creatividad. Los observadores reflejaron esta emoción, inspirados tanto por el proceso como por el resultado. Los experimentos colaborativos se volvieron cada vez más complejos, integrando múltiples técnicas e ingredientes simultáneamente. Se invitó a los observadores a participar activamente, probando sus propias hipótesis mientras eran guiados sutilmente a través de la demostración y la reflexión. El entorno de aprendizaje era dinámico, fomentando la autonomía al tiempo que reforzaba las habilidades fundamentales. Las reflexiones entre acciones permitieron la integración de éxitos y fracasos pasados. Cada pausa era una oportunidad para considerar la técnica, la interacción de los sabores y el impacto sensorial, fortaleciendo el juicio intuitivo y guiando las decisiones posteriores. Los observadores comenzaron a reconocer la naturaleza iterativa de la maestría, donde la reflexión consciente y la adaptación eran tan importantes como la habilidad práctica. La exploración aromática se intensificó. Se probaron capas de hierbas, especias y sutiles infusiones, tanto por su impacto como por su equilibrio. Los observadores probaron deliberadamente, notando cómo los ajustes menores transformaban la percepción. La experiencia se convirtió en un diálogo matizado entre el creador, los ingredientes y el público,
destacando la naturaleza interactiva y multidimensional de la habilidad. La precisión en el tiempo, el sazonado y la temperatura se perfeccionó cada vez más. Sin embargo, la creatividad siguió sin restricciones. Cada elección equilibraba la disciplina técnica con el juicio intuitivo, lo que demostraba que la maestría era tanto sobre la conciencia y la adaptación como sobre la ejecución. Los observadores absorbieron esta lección en silencio, aprendiendo a través de la observación y la experiencia. Los sonidos ambientales, líquidos hirviendo a fuego lento, sartenes chisporroteando, el raspado de un cuchillo, se trataron como retroalimentación, guiando los ajustes y mejorando la calidad inmersiva de la creación. Los observadores se sintonizaron con estas señales, desarrollando una comprensión más profunda tanto del proceso como del entorno. La experimentación de sabores se intensificó. La dulzura, la acidez, la amargura y el umami se superpusieron de manera sutil y deliberada, creando experiencias multidimensionales que desafiaban las expectativas y deleitaban los sentidos. Los observadores se detuvieron a reflexionar sobre la complejidad, aprendiendo a identificar y apreciar las interacciones sutiles entre los ingredientes. Los desafíos inesperados siguieron surgiendo: fallos del equipo, pequeños errores de cálculo e interrupciones en el tiempo. Cada uno se enfrentó con una evaluación tranquila, improvisación estratégica y adaptación considerada. Los observadores reconocieron el valor de la resiliencia y la resolución de problemas, interiorizando el principio de que la habilidad se demostraba tanto por la respuesta a la adversidad como por la ejecución impecable. La presentación visual se volvió cada vez más deliberada, guiando la percepción y la anticipación. Los colores, las texturas y las formas se orquestaron para mejorar la narrativa y el compromiso sensorial. A los observadores les llamó la atención la sutil narración incrustada en cada plato, apreciando que la maestría se extendía mucho más allá del gusto. El compromiso colaborativo se profundizó. Se animó a los observadores a proponer hipótesis, probar técnicas y reflexionar sobre los resultados. Las lecciones se interiorizaron no a través de la instrucción de memoria, sino a través de la experiencia, la observación y la experimentación guiada. La cocina se convirtió en un laboratorio de creatividad y aprendizaje. La exploración de varios platos se centró en la progresión, el equilibrio y el viaje sensorial. Cada plato fue diseñado para basarse en el anterior, superponiendo contrastes y armonías mientras se mantenía la cohesión. Los observadores desarrollaron una conciencia de la estructura narrativa, aprendiendo que la habilidad culinaria implicaba tanto la ejecución inmediata como la planificación a largo plazo. Los pequeños ajustes tuvieron un impacto profundo. Un ligero aumento en el calor, un sutil movimiento de batido o un cambio matizado en el sazonado transformaron la textura, el sabor y la experiencia general. Los observadores se volvieron cada vez más atentos a estos detalles, interiorizando los principios de la atención y la precisión. El emplatado interactivo fomentó el compromiso visual y táctil. Los observadores exploraron las texturas, los aromas y la presentación de forma activa, profundizando la apreciación de la orquestación multisensorial y reforzando las lecciones de la composición considerada. La improvisación bajo presión siguió siendo fundamental. La escasez inesperada, los conflictos de tiempo o los ingredientes que se comportaban mal se convirtieron en oportunidades para la resolución creativa de problemas. Los observadores presenciaron la habilidad como un proceso dinámico que combinaba el conocimiento técnico, la adaptabilidad y la compostura tranquila. La experimentación de texturas se expandió. Las capas crujientes, los centros cremosos, los componentes tiernos y los elementos en gel se combinaron de maneras cada vez más complejas. Los observadores notaron tanto la ejecución como la intencionalidad, comprendiendo la integración de la percepción sensorial y la habilidad técnica. La exploración de los menús temáticos se profundizó. Los platos se conectaron a través de la narrativa, las señales sensoriales y la progresión, creando experiencias cohesivas e inmersivas. Los observadores se vieron arrastrados a una historia continua de sabor, textura y presentación.
La experimentación colaborativa reforzó el aprendizaje. Los participantes observaron, plantearon hipótesis, probaron y reflexionaron, guiados por una mentoría sutil que enfatizaba la observación, el pensamiento crítico y la resolución independiente de problemas. La creatividad y la habilidad técnica evolucionaron juntas. Las observaciones se volvieron analíticas. Las reacciones se estudiaron, el tiempo se evaluó y los ajustes se aplicaron estratégicamente. Los observadores desarrollaron la capacidad de anticipar los resultados, comprender la causalidad y refinar la ejecución. La progresión de los sabores se orquestó cuidadosamente. La dulzura, la acidez, la amargura y el sabor se equilibraron en varios platos, creando experiencias por capas que desafiaban el paladar a la vez que deleitaban los sentidos. Los observadores apreciaron la estructuración intencional del gusto y la textura. La luz ambiental, el olor y el sonido contribuyeron a la experiencia inmersiva. La conciencia de los observadores se extendió más allá del gusto, abarcando la interacción de todas las señales sensoriales para formar una comprensión completa de la habilidad y el arte. La improvisación siguió siendo una habilidad fundamental. Los desafíos se abordaron rápidamente. Las soluciones se idearon de forma intuitiva y los ajustes se ejecutaron con precisión. Los observadores se sintieron inspirados, presenciando la maestría como un proceso dinámico, receptivo y creativo. La atención a los pequeños detalles se profundizó. Los ajustes sutiles en el sazonado, el tiempo o la textura produjeron cambios perceptivos significativos. Los observadores aprendieron la importancia de la precisión, la atención y la acción deliberada. La presentación interactiva mejoró la participación. Los observadores exploraron el sabor, la textura y las señales visuales de forma activa, interiorizando las lecciones de composición, narrativa y orquestación sensorial. Los éxitos inesperados proporcionaron triunfos tranquilos. Las salsas perfectamente equilibradas, las texturas armonizadas y la interacción sutil de los aromas reforzaron tanto la confianza como la maestría. La admiración de los observadores creció de forma natural, informada por la participación y la reflexión en lugar de un mero espectáculo. Las reflexiones entre tareas permitieron la integración de conocimientos. Los éxitos pasados guiaron la replicación, los errores sirvieron de base para la adaptación y la observación continua mejoró la habilidad. Los observadores absorbieron la naturaleza iterativa del aprendizaje, comprendiendo la interacción de la reflexión, la práctica y el perfeccionamiento. La precisión y la creatividad coexistieron sin problemas. Las acciones fueron deliberadas, guiadas por la técnica, la intuición y la observación. Los observadores notaron la síntesis de la planificación, la improvisación y la toma de decisiones considerada. La anticipación sensorial guió las elecciones. Los aromas tentaron, las texturas prometieron contraste y la composición visual sugirió sabor. Los observadores se comprometieron por completo, aprendiendo a apreciar las señales sutiles y la orquestación holística. La mentoría colaborativa enfatizó la independencia, la observación y la reflexión. Los compañeros aprendieron a través de la experiencia, guiados por una instrucción sutil e inspirados por la demostración de habilidad y creatividad. La progresión de los sabores fue intencional. Cada bocado superpuso la complejidad, el contraste y la armonía, creando una narrativa dinámica en todos los platos. Los observadores reconocieron la interacción de la planificación y la improvisación. Un silencio se instaló en la habitación mientras se emplataba el plato final, cada componente meticulosamente dispuesto para equilibrar el color, la textura y el aroma. La culminación de horas, días y meses de experimentación ahora yacía ante todos, una manifestación tangible de dedicación, paciencia y curiosidad implacable. Los observadores se inclinaron instintivamente, cautivados no solo por la armonía visual, sino por el hilo invisible de la intención tejido a través de cada elemento. El aire estaba denso de expectación, el silencio más pesado que cualquier aplauso, como si la habitación misma reconociera el significado de lo que se había logrado. Lentamente, se tomó el primer bocado, un bocado delicado que reveló capas de sabor orquestadas a la perfección. La combinación de texturas, desde la riqueza cremosa hasta el sutil crujido, se desarrolló como una historia en la lengua.
Las notas aromáticas persistieron, tejiéndose entre matices dulces, salados y sutilmente especiados, atrayendo todos los sentidos con precisión y arte. Los ojos de los observadores se abrieron. Las expresiones cambiaron de la curiosidad al asombro. A medida que se daban cuenta de que esta comida no era solo alimento, sino una narrativa inmersiva, un testimonio de la mente, la habilidad y la creatividad que había detrás. Una onda de admiración pasó por el grupo, silenciosa al principio, luego se convirtió en murmullos de asombro. Comenzaron a reconocer la profundidad del conocimiento, las innumerables horas de experimentación y el coraje que había tomado desafiar las expectativas y abrazar la innovación. La risa que una vez se había burlado de los intentos anteriores fue reemplazada por la reverencia, un reconocimiento colectivo de la maestría ganada no a través del privilegio, sino a través de la dedicación y la resiliencia. Cada mirada hacia la creadora transmitía comprensión, respeto y aprecio tácito. El tiempo pareció suspendido mientras los sabores persistían. Cada bocado revelaba un nuevo matiz, un cambio sutil o una armonía inesperada. Los observadores se vieron obligados a reflexionar, a considerar la cuidadosa orquestación, los ajustes minuciosos y las decisiones consideradas que habían llevado a este momento. En ese tiempo suspendido, se hizo evidente que el verdadero logro no era solo la comida en sí, sino el viaje, la evolución de la burla a la maestría, de la duda a la confianza, de la inexperiencia a la habilidad profunda. Los gestos sutiles marcaron la experiencia, un asentimiento satisfecho aquí, un comentario susurrado allá, una pausa para saborear y reflexionar. El ambiente mismo parecía transformado. La cocina, que antes era un espacio de experimentación informal, se había convertido en una catedral de la excelencia culinaria. Cada superficie y utensilio dando testimonio de dedicación, creatividad y práctica deliberada. Los sentidos de los observadores estaban totalmente comprometidos, y surgió un reconocimiento compartido de que lo que se había logrado era extraordinario. Los recuerdos de los primeros fracasos persistieron débilmente en el fondo, cada uno ahora replanteado como un paso vital en el viaje. Una corteza quemada, una salsa demasiado salada, un postre derrumbado, cada uno había sido una lección de paciencia, adaptación y perfeccionamiento. La conciencia de que estos contratiempos no eran obstáculos, sino instrumentos de crecimiento, resonó profundamente, lo que subraya la resiliencia, la disciplina y la perseverancia que habían guiado a la creadora a este punto culminante. La conversación comenzó suavemente, tentativa al principio, mientras los observadores buscaban articular su admiración. Las preguntas sobre la técnica, las elecciones de sabor y el proceso se hacían no para desafiar, sino para comprender, para aprender de la interacción matizada de la intuición y el cálculo deliberado. Las respuestas fluyeron con una confianza tranquila, revelando no solo la maestría técnica, sino también la filosofía que guiaba cada decisión. La comprensión de que cocinar era tanto sobre la reflexión, la intención y la narración de historias, como sobre los ingredientes. El ambiente parecía vibrar con un reconocimiento colectivo de los logros. Cada observador, ya fuera amigo, compañero o participante casual, absorbió lecciones que se extendían mucho más allá de la mecánica de la cocina. Presenciaron la encarnación de la disciplina, la creatividad y la inteligencia emocional, una síntesis de habilidad, reflexión e intuición que transformó la percepción de lo que era posible. El respeto ya no se daba. Se había ganado por completo, en silencio e irrevocablemente. Un delicado aroma del último plato emplatado atrajo la atención, un recordatorio de que el compromiso sensorial era en capas y complejo. Los observadores se acercaron, probando deliberadamente, notando la interacción de la temperatura, la textura y la progresión del sabor. Cada bocado provocó reflexión, comparación y admiración. A medida que se solidificaba la idea de que esta comida era una narración elaborada con intención, paciencia y arte. Una historia contada enteramente a través de la comida. La emoción afloró de forma sutil, a medida que los observadores intercambiaban miradas, sonrisas y murmullos de aprobación. La transformación de la percepción, del escepticismo y la diversión al asombro y el respeto era palpable. Un solo acto,
repetido con disciplina y creatividad durante innumerables horas, había reescrito las expectativas y silenciado por completo las dudas. Cada elemento de la habitación, cada cara, cada reacción, atestiguaba la magnitud del logro. Una demostración final de la técnica reforzó la culminación del aprendizaje y la maestría. Un movimiento ejecutado con cuidado, un delicado equilibrio de la salsa o una disposición precisa de la guarnición sirvió no solo para impresionar, sino para ilustrar la culminación de la habilidad, la paciencia y el arte intencional. Los observadores reconocieron el andamiaje invisible de conocimiento y experiencia que sustentaba incluso el gesto más pequeño, profundizando la admiración y reforzando la comprensión. El tiempo se estiró de nuevo a medida que se consumía el último plato. Los observadores se quedaron, saboreando sabores y texturas, reflexionando sobre el viaje tanto de la creadora como del público. Cada bocado provocó un pensamiento, cada pausa provocó la observación y cada mirada reconoció la transformación que se había producido, no solo en la comida, sino en la percepción, la confianza y el respeto. La habitación se sintió unida en la comprensión, un reconocimiento compartido de lo que se había logrado a través de la dedicación y la visión. Surgieron sutiles expresiones de aprecio, asentimientos tranquilos, sonrisas suaves y palabras de elogio amables. Los observadores que una vez se habían burlado o dudado ahora se involucraban con curiosidad y admiración. Su respeto por la habilidad, la creatividad y la perseverancia era total. La energía de la habitación cambió. Un reconocimiento silencioso de que la maestría, una vez ganada, exige atención sin esfuerzo. La luz ambiental resaltaba las texturas, los colores y los detalles con una claridad casi reverencial. Cada plato emplatado era ahora un testimonio, cada aroma una firma y cada sabor una historia. La participación de los observadores trascendía el disfrute casual. Eran participantes en una experiencia compartida de logro y arte, plenamente conscientes de la habilidad y el conocimiento que la habían hecho realidad. Un momento de tranquila reflexión se instaló en la cocina. La creadora, al observar las reacciones, sintió una satisfacción sutil, pero profunda, no por los aplausos, sino por la comprensión, el respeto y la admiración compartida que irradiaba de cada observador. La culminación del esfuerzo, el aprendizaje, la experimentación y la perseverancia era evidente. Y el viaje transformador estaba completo. La discusión comenzó a fluir de forma orgánica, ahora centrada en la curiosidad, la técnica y el conocimiento en lugar de la crítica o la broma. Los observadores hicieron preguntas para aprender, para explorar y para participar, lo que reflejó la profundidad del respeto ganado a través de la habilidad demostrada. La atmósfera era eléctrica pero tranquila, un testimonio del poder de la maestría basada en la paciencia y la acción considerada. Cada detalle, desde el aroma hasta la textura y la composición visual, se había analizado, refinado y perfeccionado. Los observadores se maravillaron de la sutileza y la precisión, comprendiendo que la excelencia se compone de innumerables pequeñas decisiones ejecutadas con intencionalidad, conocimiento y cuidado. El viaje de la transformación era totalmente visible, sin dejar dudas sobre la magnitud del logro. Un último momento compartido de degustación solidificó la comprensión, conectando a la creadora y a los observadores en un reconocimiento silencioso de los logros. La evolución de la burla inicial al respeto profundo estaba completa, y la habitación resonaba con una admiración tácita. Cada participante, ya sea que estuviera participando activamente u observando en silencio, reconoció el significado del viaje y la maestría que ahora se mostraba. Los aromas persistentes, las texturas cuidadosamente orquestadas y la presentación deliberada crearon una impresión final y unificadora. El compromiso de los observadores fue total. Los sentidos y las mentes sintonizaron tanto con el arte como con la técnica. Cada pequeño detalle reforzó la narrativa general de perseverancia, creatividad y habilidad. A medida que se saboreaban los últimos bocados, un silencio sutil cayó sobre la habitación. Los observadores reflexionaron, sus mentes procesando tanto el gusto como la experiencia, entendiendo que esta comida representaba mucho más que ingredientes. Era un testimonio de dedicación, crecimiento y maestría.
Cada mirada hacia la creadora transmitía reconocimiento, respeto y gratitud silenciosa. Finalmente, la habitación se relajó. Las conversaciones se volvieron personales y reflexivas. Los ojos brillaban con comprensión, y la admiración era profunda con la conciencia. El viaje había llegado a su punto culminante, no en el espectáculo, sino en el reconocimiento tranquilo e innegable de los logros, la maestría y la transformación que resonó mucho más allá de los confines de la cocina.